Bueno, aquí estamos con el nuevo motor, el Shin el 1800 que monté en la Nanodrag. Como habéis, si los que me seguís, habéis visto que he intentado con la Nanodrag aumentar un poco la velocidad, porque bueno, yo tenía el motor, el F80, el DT motor con una hélice, la 6040, que en el ala esta que tengo, la S800 a 6S, había conseguido coger 212 km/h con esa misma configuración. Y aquí con el Nanodrag, pues no me cogía más de 168. Entonces, bueno, pues quería pregunté, bueno, pues a lo mejor también por el boom, la parte de atrás con pues que pierde un poco eh, la eficiencia. Y bueno, pues me dijeron que este motor que lo probara, que es el Sync, el 1800, el 2806.5. Y bueno, pues lo monté, lo probé con la hélice de la 6042, me cogía más, 180 y tantos, pero bueno, yo quería llegar a 200, a superarlo. Entonces probé después con una hélice 50-50 y no conseguí ni sacarlo porque tenía la configuración para no pasarme de vueltas a la salida con el 60-42. Y digo, pues vale, pues tenía una hélice 70-42, la puse, me calenté, hice un cálculo rápido, dije no llega a 80 amperios, tira para adelante, di 2 vueltas, vi que iba bien y dije pues acelera a tope. Y acelera a tope, ¿y qué le pasó? Pues achicharrado. No sé si visteis el vídeo, os dejo el link en la parte de arriba, pero bueno, que saquemos, vamos. Conseguí aterrizarlo sin planeando. Y bueno, pues oye, lo primero que pensé es una pena tirar un motor de estos que cuesta un dineral. Tenía en Telegram pues un compañero que lo había visto que había rebobinado algún motor. Le pregunté, me atendió, es un tío estupendo, y pues no, pues me dijo cómo lo tenía que hacer. Me lo dijeron entre varios del grupo, que es lo que tendría que plantearme, y dije, pues para adelante. Si esto no tiene solución, o es esto o tirarlo. Entonces, pues nada, pues me busqué el alambre esmaltado este de cobre, según me dijeron, pues que tenía que aguantar a 200 grados. Medí más o menos antes de desmontarlo, pues por saber qué diámetro tenía, como no estaba seguro entre 0,5 o 0,6, pues me cogí y me compré los dos en una tienda que encontré. Primero busqué en Amazon, busqué en AliExpress, no me convenció mucho y encontré una tienda sorprendente en Aljarafe, en un pueblo de Sevilla, que se llama Superimanes. Y oye, 6 euros y poco, con 5 euros de envío, me pedí los dos y en casa en 3 días. Como veis, el motor achicharrado, inservible y prácticamente pues para haberla liado. Bueno, lo que hice es desmontarlo primero, pues para ver la parte de las soldaduras, ver que los cables, pues por dónde iban, para poderlos sacar de nuevo otra vez por ahí, hacerme una idea de cómo va el motor y bueno, pues con un esquema que ahora os enseñaré, pues plantear que estaba igual que el esquema que yo tenía. Bueno, he desoldado los cables para reutilizarlos, que los cables no les pasa nada, los cables, no los alambres. Y bueno, pues este es el esquema que os digo. Como veis aquí, vamos a ver, como veis en cualquier motor tiene 3 salidas de cables, lo veis, 3 cables. Entonces los 3 cables son pues los que están entre el 12 y el 1, lo que está entre el 4 y el 5 y lo que está entre el 8 y el 9. Como veis ahí se unen 2 cables en uno. O sea, esas son 2 salidas que tienen en uno. Y si le seguimos, por ejemplo, la línea roja que entra en el 1, pues entra por ahí, da vueltas en dirección a las agujas del reloj, y las vueltas lo que hice yo es, según iba desmontando, me fui contando en el papel y apuntándolo cuántas vueltas, cuántas veces pasaba por delante, es lo que apuntaba yo. Cuántas vueltas le quitaba cada uno. Hubo un par de ellos que no lo pude contar porque estaba el cable pegado y lo tuve que cortar. Pero bueno, como veis en el 1 da vueltas en dirección a las agujas del reloj,
pasa al 2, que da en dirección contraria al reloj, se pasa por ahí por el centro, llega al 7, da las vueltas, al 8 da las vueltas y sale. Pues eso es el cable rojo. Pues el verde y después el azul. Cada cable son aproximadamente 3 metros o algo así. Bueno, como veis, yo me lo apunté para tenerlo claro del 1 al 12, donde tenía cada uno de ellos antes de desmontarlo. Me fui apuntando en mi papelito, pues este he quitado 7 vueltas. Lo desmonté todo hasta dejarlo totalmente limpio. Bueno, limpio, vacío de cable. Limpio no estaba porque tenía esto más mierda que la bombina cuadrada. Los cables estaban destrozados, pues muchos se les camaban, se les salía lo que es el alambre. Los cables, los otros 3 cables que veis a la derecha, pues esos estaban bien. Bueno, el papelito que os he dicho, pues como lo tenía las vueltas y cuál he quitado primero y cuál he quitado segundo, pues si empecé por el 1, pues dije, el 1, 7 vueltas. El 2, que le puse un 2, 9 vueltas. Me paso al 7, que es el tercero que quité, 8 vueltas. Y el 8, 8 vueltas. Y salgo por el primer cable de la izquierda, visto desde arriba. Pues entro por el primero de la derecha, que es en el 1, y salgo por el primero de la izquierda, de los 3 cables que hay. Bueno, cepillo de púas, limpio bueno, pues el anclaje del motor, para dominarlo, mido el cable, el alambre, joder, el alambre, pues 0,6, pues con 0,6 ese lo tengo. Os he dicho 0,6, 70 gramos, esmaltado, el HCE, que es, según lo veis encima del rollo, pues pone pues grado 2 de 200 grados centígrados. Tampoco a lo mejor no necesitamos tanto, porque sabéis que un motor de esto no llega a 110 grados. A lo mejor hay uno que tiene 155, hay otro que tiene 130. Bueno, yo para ahorrarme 2 pesetas, pues a más. Bueno, este cable, pues ya como ya lo tenía claro, pues a darle vueltas, ahí a enrollarlo y a salir por donde hemos ido hablando. Hasta que esto queda, pues, bueno, puede quedar mejor, puede quedar peor, a mí me quedó así. Yo, vamos, me aluciné de que me lo pudieran poner así. Bueno, las puntas que te salen, pues hay que rasparlas un poco para quitarles el esmalte. Yo las he raspado y las he lijado un poco para poder pegar el estaño. Después un termorretráctil que lo he metido para que esa zona que tiene un pequeño rozamiento allí, pues para que no se termine quitando el esmalte y tenga un falso contacto. Bueno, un falso contacto, un contacto que te lo va a mandar a la mierda. Entonces, pues lo mejor es dejarlo eso limpio y que es imposible de roces. Pongo en los 3, después de esos 3 los he unido con uno para un termorretráctil también para que sea más resistente esa zona. Volvemos a montar la parte con los imanes, tornillo bien apretado, y ahí tenemos el motor rebobinado. Sorprendente. Bueno, el caso es que pues el SC no se me había fastidiado. El control de velocidad, este 80 amperios resistor, que ya más ya no lo venden y es imposible encontrar de este amperaje alguno en condiciones que sea económico. Es decir, bueno, menos mal que no se me quemó, lo he vuelto a soldar y prueba a ver qué tal, si esto gira y funciona. Pues oye, gira, primer éxito total. Y ahora pues al campo con él. Pues monté bueno, ya lo tenía montado en el avión, monté la hélice, fui al campo y al principio pues unas vueltecitas más o menos para probar que nada iba mal, y pues, como siempre te calientas y a probarlo a ver si realmente funciona por lo menos igual que como funcionaba. Y la sorpresa mía es que funciona, pues yo creo que está mejor. Bueno, hacía un poco de viento también, lo aproveché para viento de cola, pero de todas maneras se le notaba que empujaba un montón. Y ese empuje, pues he conseguido, como ya veis, 205 km/h, que bueno, pues que sea por la marca,
sino porque me sorprende que va casi hasta mejor que iba antes. Bueno, os dejo en el vídeo de visto de cola y disfrutarlo. Y bueno, tengo 3 motores por ahí que siempre pues, me ha dado un poco de palo meterme en estos regionales, y bien, los voy a desmontar y los voy a volver a rebobinar y ya se acabó el que se me botó motor. Bueno, animaros que esto solo es difícil el principio parece. Después que si lo único que vas a conseguir es algo, no tienes que tirar y ya está. Así que cuidado siempre, electricidad y todo esto, pero vamos, hecho borro volando, ya veis, a disfrutar.